El Celta se va al parón con deberes y hoy, en Tenías que haber tirado, analizamos el problemilla defensivo de los de Giraldez. Pasa, claro. Bienvenidos a la Batcueva, a la sede central, a las oficinas donde se crea la magia de Tenías que haber tirado. Estoy cansado de verte la cara ya, Marcos Piedras. Son muchas horas ya, ¿eh? Demasiadas. Día tras día. Venga, y otro. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda, Marcos Piedras. Exactamente. Concretamente hoy, de ese problema que se ha detectado en el Celta de Claudio Giraldez. Mira que hemos hablado bien del Celta y de Claudio Giraldez en este arranque de temporada, pero 2 salidas de Balaídos, 5 goles anotados, 0 puntos al casillero. ¿Por qué? Porque hemos encajado y mucho, Marcos Piedras. Porque pese a que todo parecía oro, no es oro todo lo que reluce, y en el caso del equipo de Claudio Giraldez sabemos que ofensivamente es una barbaridad el juego que despliega el equipo de entrenador de Porriño, pero defensivamente tiene unos problemas Claudio Giraldez que lleva teniendo el Celta desde su retorno a la primera división, llevan 12 temporadas y que a día de hoy seguimos sin solucionar, y es la falta de contundencia, la falta de colocación en los centros aéreos, etcétera, porque no voy a adelantar lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque hemos detectado un patrón, y esto sí que lo podemos decir ya, y es que de los 9 goles encajados en las primeras 4 jornadas por los de Claudio Giraldez, 7 son de una situación de juego directo, juego aéreo, centro al área, córner, balón parado, etcétera. Entonces, los hemos recuperado los 7, los vamos a repasar y desde todo el respeto, porque de táctica sí, claro, ni servidor ni compañero tenemos pajolera idea. Oye, vamos a decir cuál podrá ser la solución a este problema al que se enfrenta el equipo celeste. Así que vamos al lío, vamos a empezar por el primer gol que encajó en esta liga el Celta de Claudio Giraldez, que no es otro que el 0-1 contra el Alavés en Balaídos. En esta ocasión es Antonio Blanco el que pone un centro para la cabeza de Quique García. Y aquí hay 3 posibles responsables. Los que están defendiendo a Antonio Blanco, que están, bueno, un pelín separados quizás del poseedor de balón, que tiene tiempo, si veis la jugada en vídeo, porque aquí solo vamos a poner capturas, ¿vale? Pero si veis la jugada en vídeo, veis que Antonio Blanco controla, levanta la cabeza, tiene tiempo para pensar, para ver dónde están sus compañeros y pone ese balón que es un caramelo. Pero ¿qué pasa? Que todo ese tiempo, pues creo que es entre Dubicas y otro jugador, si no me equivoco, es Damián. Sí. Ves que tiene demasiado espacio para maniobrar el mediocentro del Alavés, que aún así hace una muy buena acción técnica, y después a Charlie, Quique García le gana la espalda y remata de cabeza ese balón contra la portería Iván Villar. Es de quizás de alguna de las dudas o de las pocas dudas que ha dejado el esquema de Claudio Giraldez, que en ese centro del campo, con ese doble pivote como es el de Fran Beltrán y Damián Rodríguez, que en ciertas circunstancias del juego pueda estar poco poblado en medio del campo del Celta. Aquí, como bien decías tú en imagen, vemos como Damián Rodríguez es el que está más cerca de Antonio Blanco, que Dubicas viene a bajar, y vemos un Fran Beltrán que ya está más retrasado cubriendo la posible incorporación de Ander Guevara. Entonces, lo dicho, un centro, muchísimo tiempo para pensar para Antonio Blanco, y después, bueno, pues el error de Carlos Domínguez podríamos hablar, porque al fin y al cabo le gana en la marca Quique García, que es un experto en juego aéreo, y lo que acaba provocando el primer gol del Celta, como podemos ver en estos momentos en imágenes. Después ahí, tan cerca, yo creo que Iván Villar poco tiene que hacer, el portero de Aldán, y ahí fue el primero de esos 7 goles que ha encajado el Celta de esta forma. Vamos con el segundo, que es el 0-1 en este caso del Valencia en Balaídos, obra de Diego López. La jugada se da a la salida de un córner que el Celta no termina de despejar del todo bien. El balón queda embarullado en el área, eso es un pinball humano aquello. El balón acaba en la rodilla de Rafa Mir, que hace un par de controles y pone una semichilena de asistencia para que Diego López empuje a placer también de cabeza en ese balón que fue muy picadito, que hubo debate sobre Iván Villar podía hacer más o menos. Quitando de la ecuación la actuación del guardameta de Aldán, volvemos a estar en lo mismo. Situación de juego directo, situación de balón aéreo, que el Celta no es capaz de sacar con contundencia, Marcos. Es que esta jugada yo creo que es mucho peor que la que acabamos de ver frente al Deportivo Alavés. Lo primero, porque lo decías tú, muchos rebotes en área propia después del saque de esquina, y donde podemos ver en estos momentos imágenes como a Rafa Mir, teniendo en cuenta la capacidad que tienen los defensores del Celta ahí, la superioridad sobre los jugadores del Valencia, son incapaces de despejar ese balón. Y podemos ver como tan solo con 4 jugadores del Valencia dentro del área, casi 5, y con una presencia de 6-7 jugadores del Celta, Rafa Mir le da tiempo a hacer una chilena para dar el pase a un Diego López, que como podemos ver en imágenes, ni Fran Beltrán, ni Óscar Mingueza, ni Javi Rodríguez, ni el propio Hugo Álvarez tienen en la marca, con lo que Diego López está completamente solo para recibir ese balón de Rafa Mir y embocar a la portería de Iván Villar. Ahí está Diego López a la espalda de Mingueza, Hugo Álvarez y Javi Rodríguez. También podemos poner el pero de que Iago, si da un pasito hacia adelante, ya dejan fuera de juego al asturiano, a Diego López, pero sí que es cierto que un balón que va llovido desde ese intento de chilena de Rafa Mir,
pues no sé si pasividad o que no sabían dónde estaba el atacante. Entre Hugo Álvarez y Mingueza, esa espalda queda sin cubrir y remata a placer el delantero del Valencia. En otra jugada muy similar al gol de Kike García, 2 goles muy similares en las 2 primeras jornadas en Baleidos. También eran los 2 primeros tiros a puerta del rival en ambos partidos y los 2 acabaron dentro de la jaula. Por suerte, en esas ocasiones el Celta fue quien de remontar y acumular los 6 puntos que ahora mismo son los que tienen el casillero el Celta de Cláudio Giraldez. Vamos con el siguiente, que si no me equivoco es el 1-1 del Villarreal, el gol con el que empató el conjunto de Marcelino en la Cerámica tras adelantarse el Celta. Y aquí vamos con el primer córner de este vídeo. Un centro que pone, si no me equivoco, Baena, es Alex Baena, prolonga el primer palo. Ese jugador que está ahí rodeado es Gerard Moreno y en el segundo palo remata a placer Sergi Cardona, ganándole la espalda a Jonathan Bamba. Esta es una jugada, lo dicho, que quizás no sea tan grave en cuanto a lo que estamos analizando en este vídeo, que es el juego aéreo, los problemas que tiene el Celta defensivamente para cubrir esos centros, porque al fin y al cabo es un centro limpio en el que si llega el delantero te remata a puerta, pues poco puedes opinar ahí, pero sí que hay que fijarse en Jonathan Bamba, que en este caso es el que falla en la hora del marcaje de lo dicho, de Sergi Cardona. Lo primero, como bien tú decías, un centro muy bueno al área de Alex Baena, una peinada maravillosa de Gerard Moreno, pero sí que podemos ver como Jonathan Bamba se desentiende completamente de Sergi Cardona, que en el segundo palo de Iván Villar entra a placer para poner ese gol del empate frente al Celta, que se había adelantado minutos antes con el gol de Borja Iglesias. Aquí ya hablamos más de las desconexiones que tiene ahora el Celta a la hora de defender este tipo de jugadas. Lo veníamos hablando antes. Quizás cuando antes, dentro de 5 jugadores dentro del área, no son capaces de frenar ni a Diego López ni a Rafa Mir, pues aquí lo estamos viendo como Jonathan Bamba, que solo tenía que cubrir a un futbolista, se desentiende por completo de él y acaba llegando ese gol del Villarreal. Sí, yo aquí por defender, entre comillas, a Jonathan Bamba, diré que aunque hubiese seguido a Sergi Cardona, lo más probable es que el propio Jonathan Bamba hubiese acabado introduciendo la pelota en propia puerta, porque la prolongación de Gerard Moreno iba ahí cerquita del palo y a nada que alguien la tocase, eso se colaba dentro de la portería. Sergi Cardona creyó en ir a por ese balón, Jonathan Bamba estuvo un pelín despistado, se le ganó la espalda, sale en la foto del gol y pues aquí uno más, un gol más de juego directo, pues tiene que estar en este vídeo, porque 7 de los 9 goles que ha encajado el Celta en estas primeras 4 jornadas son de estas situaciones. Y vamos con el siguiente y seguimos por desgracia en la Cerámica, en ese agónico partido que se escapó de las manos al Celta. Aquí en esta ocasión un cambio de orientación de Parejo, si no me equivoco, es por ese costado izquierdo el propio Sergi Cardona el que llega milagrosamente justo antes de línea de fondo. Aquí poco hay que decir porque era un centro que nadie se esperaba. ¿Qué le vas a decir a Mingueza? Que está a 1 metro, vale, sí, pero es que ese balón se iba prácticamente fuera, la salva Sergi Cardona poniendo una asistencia y es el recién entrado Tierno Barri el que remata por encima de Karl Starfelt y acaba rematando contra la portería de Iván Villar y poniendo el 2-2 en el marcador. Aquí yo creo que no hay ningún tipo de error defensivo. Podemos achacarle a Starfelt que no estuviese más encima, un poco más de contundencia, que quizás. No salte cómodo Tierno Barri, pero en esta ocasión yo creo que lo que se ve es una debilidad del Celta estructural. Es decir, no hay un error, no hay una falta de concentración, no hay una falta de intención ni de capacidades, sino que es un error, o sea, no es un error, es un acierto del equipo rival, un acierto ofensivo del Villarreal y una carencia defensiva que tiene el Celta y con la que va a haber que vivir todo el año, señores. Sí, que además que, aunque en este lo dices tú, le podemos achacar quizás un poquito a Starfelt, pero tiene delante a Tierno Barri, un delantero de 1,95 m, que sabemos que tiene un poderío aéreo y físico descomunal, pero lo decía Cláudio Giraldez en las ruedas de prensa, el Celta lo que tiene que evitar en este tipo de jugadas es que el rival centre tanto como le centran al Celta. Decía Cláudio Giraldez, a medida que nos hagan más centros, más posibilidades hay de encajar goles. Tenemos que aprender a defender el juego aéreo, pero también a evitar que ese juego aéreo se produzca, y es el gran debe que tiene el Celta de Vigo en esta temporada por lo de ahora. Y seguimos en la Cerámica, porque cayeron 4 en la Cerámica, pues tenemos que seguir ahí. Marcos, no nos dejan salir. No nos dejan Estoy salir empezando a tener pesadillas de la Cerámica. con Bueno, la Cerámica. Tranquilo, esperemos devolvérsela en la vuelta al submarino amarillo. Aquí, en la foto, pues vuelve a salir Jonathan Bamba en esta primera foto que vemos ahora mismo en pantalla, pero hay que decir, hay que ser justos y decir que Bamba podría haber hecho más, podría haber intentado hacer falta en banda cuando Nicolás Pepe le encara, podría haber cortado ahí la jugada de raíz y pues que sea una situación de centro lateral. Han parado en la que el Celta también habría sufrido, como estamos viendo en este vídeo. Si Jonathan Bamba hace falta lateral, ahí el Celta sufre, pero sale a destiempo Hugo Álvarez en la presión y es lo que genera ese espacio a la espalda del extremo brensano, el extremo de Entrimo, y que genera que Jonathan Bamba tenga que recorrer todos esos metros para intentar frenar a Nicolás Pepe, un Nicolás Pepe que gana línea de fondo y acaba poniendo un balón, si no me equivoco, es para Ayoce el que anda por ahí. No acaba siendo Ayoce el que la empuja, sino Starfelt en el intento de despeje, pues el que la mete en propia puerta. Aquí ya poco hay que decir, pero es lo mismo.
no es una situación tan de juego directo, pero vuelve a ser similitudes desde banda hacia carril interior. Ahí está la debilidad de este Sí, Celta, y que Marcos. además lo he dicho, en esta imagen, como podemos ver perfectamente, al fin y al cabo son dos jugadores del Villarreal los que están esperando ese pase de Nicolás Pepe, y aún así, aunque el gol es en propia puerta, si no me equivoco, de Jailson, que intentando evitar que el balón le llegue a Yoce, se la introduce en la portería de Iván Villar, pero lo dicho, con que el rival tenga uno o dos jugadores en área contraria, hace que el Celta, yo creo que el grado de nerviosismo que hay ahora mismo y ya psicológico en la plantilla con este tipo de jugadas ya se va notando, porque al fin y al cabo recibir 7 de los 9 goles que ha recibido en estas jornadas en el mismo tipo de jugada tiene que dañar psicológicamente, pero bueno, es el gran debe, pero otra jugada más en la que no hay un error grosero dentro del propia área, pero lo dicho, viene de un error grosero de Hugo Álvarez. Se encadena el primer error de Hugo, después Bamba no está contundente, igual tenía la consigna incluso de no conceder faltas laterales porque ahí sufrimos, vete tú a saber, eso no lo sabemos, no estamos en el vestuario, y bueno, al final es Jailson el que acaba introduciendo ese balón en propia puerta, había dicho que era Starfel, no sé cómo me los confundo, la verdad que son bien diferentes. Vamos a por el siguiente, Marcos Piedras, que no es otro que el 1-0 de Osasuna en el Sadar. Una de las grandes, volvemos al córner, si no me equivoco es Rubén García el que pues sí, remata ese córner en primera instancia, ganando la espalda de Williot como vemos en pantalla. No sé si ahí tendría que haber un jugador más. Si veis el gol en vídeo, Rubén García está en situación de rechace para cerrar el córner en caso de que el rechace de la defensa del Celta salga fuera del área. ¿Qué pasa aquí? Que lee ese espacio en el punto de penalti, decide hacer ese desmarque por la espalda de Williot, un Williot que estaba defendiendo a Brian Zaragoza, estaba defendiendo la corta, hay un 2 contra 1 en ese pico del área y a partir de ahí empieza el desastre. El balón que va raso, un Rubén García que remata a placer y ahí empieza el pinball. Marcos Piedras. Es una jugada que está metida aquí porque claramente hay errores del Celta, como hay, pero creo que hay dos impresiones. Cuando la ves en directo, que decías tú, ¿cómo puede ser que Rubén García acabe rematando y solo y que no haya nadie del Celta cubriéndolo? Podemos achacarle quizás a Williot Schwedber esa marca, pero hay que ver también que Williot Schwedber está siendo encargado de cubrir a Brian Zaragoza, pero lo dicho, yo creo que en esta jugada, al menos hasta que el balón llega a Rubén García, es más un acierto de la pizarra de Vicente Moreno que un error en la pizarra de Claudio Giraldez. Totalmente. Ahora es donde viene el error de la pizarra de Claudio Giraldez. Que un jugador remata así es imposible. Ahí está. El remate de Rubén García, pues poco podíamos hacer contra eso porque había pillado al Celta por sorpresa esa pizarra de Vicente Moreno y aquí empieza el pinball, como decíamos antes, entre Borja Iglesias y Mingueza no acaban de hacer un despeje del todo efectivo y es Boyomo en un buen gesto técnico con el tobillo, con pierna derecha, el que pues metiéndole en peine es capaz de ponerla al lateral de la red de la portería que defendía Iván Villar. Y aquí estamos, si no me equivoco por él, pues sexto gol de los 7 que vamos a mencionar de estas características. Otra situación de juego directo en la que el Celta volvía a sufrir y no iba a ser la última porque minutos más tarde, también en el Sadar, centro de Brian Zaragoza, un ante Budimir que se había salido del área, fíjate dónde está, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, está ahí en el costado izquierdo alejado del área y es Aimar Oroz el que nos destroza en el área, Marcos Piedras. Sí, porque al fin y al cabo lo podemos ver. Por poner un ejemplo, quizás una situación que no es en el mismo espacio del campo, pero parecida a la de Antonio Blanco, un Brian Zaragoza que está muy solo para centrar, tiene tiempo para poner ese centro al área. Lo decía Claudio Giraldez en rueda de prensa, lo estudiamos, lo ensayamos, hay que tener cuidado con los centros que puede provocar Brian Zaragoza en área propia, y ahí vemos lo primero, un Ilaix Moriba que está donde tiene que estar y que viene el gran drama, Jailson Carlos Domínguez, como un jugador que no es ante Budimir, que es Aimar Oroz, que no es un especialista en juego aéreo. 1,78 m de altura. ¿Cómo puede ser que le haga esa jugada a dos centrales que en principio deberían ser contundentes? Más Carlos que Jailson, y lo he dicho, se gana el espacio. Carlos, que deja su marca para ir a cubrir a Aimar Oroz, Jailson, que también va, y Aimar Oroz, que sin rematar, porque no llegaba, lo hablabas tú de su estatura, es Carlos Domínguez finalmente el que se introduce ese balón en propia puerta. Y también un apunte, es un gol parecido al primero que analizamos en este vídeo, aquel de Antonio Blanco para Quique García, sí. Y es que vuelve a ser una situación desde banda y volvemos a ver en este caso, creo que es Fran Beltrán y Yago Aspas, que están ahí, pues el que está más cerca está a 2 metros aproximadamente del centrador de Brian Zaragoza, que tiene un guante en el pie derecho. Y aquí vuelvo a lo mismo, no es una falta de intención, una falta de actitud, no. Una carencia personal de estos futbolistas, sino que es una estructura, una deficiencia de la estructura que decide escoger el Celta para atacar y para defender. Y tú cuando juegas al piedra, papel, tijera, Marcos, si sacas piedra, no sacas papel ni sacas tijera, decides que vas a piedra. Pues si nosotros decidimos, si Claudio Giraldez decide que se juega con 5-2-3 o 3-4-3, como queramos llamar el esquema, esta debilidad va a haber que vivir con ella a cambio de disfrutar del fútbol ofensivo del que disfrutamos. ¿Dónde está aquí el punto? En que falta de comunicación, a Jailson le gana la espalda a Aimar Oroz, como vamos a ver ahora mismo en pantalla, y
y Charly Domínguez intentando arreglar el entuerto, pues acaba rematándola en propia puerta. Entonces es una desgracia y volvemos a lo mismo, quizás falta de contundencia. Sí, la falta de contundencia, y al fin y al cabo la gente que estará viendo este vídeo dice, pues ¿cómo puede solucionar esto Claudio Giraldez? Pues una, ensayándolo con los jugadores que ya ha probado, ya sea Jailson, ya sea Carlos Domínguez, ya sea Karel Starfelt, y la otra es que hay dos jugadores que pueden llegar a ser la solución de estos problemas, como son Josef Aidú y Marcos Alonso, el reciente fichaje del Celta. Lo veníamos comentando, la contundencia que se le pide en principio te la podría dar Josef Aidú, y después el físico, la estatura, esa envergadura a la hora de, lo dicho, hacerte fuerte en el área te la podría dar Marcos Alonso. Entonces, bueno, son las dos apuestas que yo creo que tiene Claudio Giraldez, dos jugadores que apuntan a ser titulares cuando estén 100% físicamente, y ojalá sean la solución para que el Celta, con este juego que todos apoyamos y queremos, sea capaz de ser un poquitín más fuerte defensivamente. Totalmente. Entonces vamos con un resumen para cerrar. Suscribo la reflexión de Marcos. Quizás cuando Aidú y Marcos Alonso, que son dos futbolistas quizás de un perfil más físico y más contundente a priori sobre el papel, igual vienen un pelín desentonados en lo que se refiere a ese tipo de acciones, darán un plus al equipo, pero hasta el día de hoy, estamos grabando esto pues 3 días después de que arranque el parón de selecciones. 7 de 9 goles encajados en juego directo, 5 de ellos son juego aéreo, 2 de ellos son balón parado, y el equipo, el análisis que hay que hacer es que defendiendo desde la cal, defendiendo desde la banda, es una de las grandes debilidades del Celta. Y lo decía Marcos Piedras antes durante el vídeo. Es muy importante que esto se solucione, al menos en lo que es en la cifra, es decir, que si sigues sufriendo ahí, que no se convierta tanto en goles, puede convertirse en llegadas, pero que seas capaz de subsanarlas del equipo rival, porque puede llegar un punto en el que pesen los jugadores a nivel mental, y que, sobre todo, los equipos rivales no son tontos. Los equipos rivales van a decir, ostras, por aquí se le puede atacar a este equipo y además, que quizás si el juego del Celta ofensivamente no fuera el mejor, pues dirías tú, pues los resultados claramente serían mucho más inferiores, pero esto es un fallo que también fastidia, porque al fin y al cabo, lo decías tú antes al empezar el vídeo, son 5 goles los que ha metido el Celta en sus 2 partidos como visitante. 5 goles en 2 partidos es una cifra muy alta para un equipo del nivel del Celta, y lo decía Claudio Giraldez el otro día en rueda de prensa, esos 5 goles se transforman en 0 puntos. Es decir, que todo lo bueno que hizo el medio campo hacia arriba lo fastidia la defensa. Entonces, es el gran debe. Claudio Giraldez, que es un entrenador que nos consta muy metódico, que le gusta mucho ver fútbol, que cuando tiene un error, lo dijimos cuando fue el partido frente al Alavés la temporada pasada, lo ve. ¿Cuántas veces habrá visto? Pues yo estoy convencido que Claudio Giraldez ha visto esos errores muchísimas veces y que va a intentar solucionarlos. Veremos si es a través de la táctica, si es a través de la comunicación, de la contundencia, o si, como veníamos antes, Marcos Alonso y Josef Aidú son los encargados de arreglar este gran problema que tiene el Celta a día de hoy. Pues hasta aquí hemos llegado. Nosotros ya hemos dado nuestra breve opinión de cómo solucionaríamos este problema, con todo el respeto, porque de verdad que si nos ponen ahí estreparíamos más de lo que arreglaríamos. Y tú, déjanos en comentarios qué crees que debería hacer el Celta Claudio Giraldez, o si crees que no es un problema tan grave para que le dediquemos un vídeo, o lo que te apetezca. Y un like, por supuesto, que apoya muchísimo al proyecto. Gracias por estar ahí, a ti y a ti, Marcos Piedras, como siempre. Amigo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Sí. Y antes de que te vayas, recuerda, te dejo aquí esto para que te suscribas y estos 2 vídeos para que te los veas.